La hija codiciosa, a la que todos conocían como Natalia, se había pasado toda su vida esperando el momento en que podría reclamar lo que, en su mente, era su derecho. Desde pequeña, había visto cómo su familia acumulaba riqueza, y cada año, a medida que habían pasado las festividades, su deseo por obtener su parte del botín había crecido como una llama en su interior. Natalia había sido criada en un hogar donde el dinero y las posiciones eran el tema constante de conversación. Para ella, el valor de una persona se medía por lo que tenía, no por lo que era. Su madre, una mujer de carácter fuerte y decidido, solía decirle: Natalia, recuerda que este mundo no es para los débiles, es para los que saben cómo aprovechar lo que se les presenta. Estas palabras resonaban en la cabeza de Natalia, impulsándola a soñar con la vida de lujo que creía que le pertenecía por derecho. Cada cumpleaños, cada Navidad, le había pedido a su familia que le recordaran sobre su futuro legado, como si ese fuera su único propósito en la vida. Con la muerte de su abuelo, una figura rica y enigmática en su vida, la esperanza de Natalia se iluminó aún más. Su abuelo había sido un empresario exitoso, un hombre que había construido un imperio, y, por supuesto, Natalia había estado esperando pacientemente su momento. Durante las últimas semanas, había estado imaginando cómo sería su vida después de que el abogado le entregara el cheque que cambiaría su destino. Sin embargo, Natalia no sabía que, tras la muerte de su abuelo, había puentes que cruzar y condiciones que cumplir, condiciones que, a primera vista, desconocía totalmente. Esto la llevaría a un camino lleno de sorpresas, decepciones y giros inesperados. Su avaricia la había preparado para luchar por su herencia, convencida de que el dinero resolvería todos sus problemas y la harían feliz finalmente. La relación de Natalia con su abuelo era peculiar, llena de matices y, por supuesto, de expectativas. Desde su infancia, había sido la favorita, la única nieta que siempre había tratado de impresionarlo con sus historias y sueños, porque sabía que él disfrutaba de su compañía. Pasaba horas escuchando a su abuelo hablar sobre cómo había construido su imperio desde cero, desde las pequeñas inversiones hasta los negocios multimillonarios. Para ella, esas historias no solo eran entretenidas, sino también lecciones sobre el poder del dinero y la ambición. Se preguntó si él la vería como su sucesora, o si se había dado cuenta de la devoción que Natalia le tenía. Natalia a menudo soñaba con cómo podría dirigirse a su abuelo en un brillante futuro lleno de lujos, imaginando su propio despacho rebosante de oro y plata, todo gracias a las riquezas que había acumulado su familia. La idea de recibir una herencia generosa se había convertido en un pilar de su vida. Cada vez que veía un objeto elegante o una prenda de marca en la televisión, se decía a sí misma que esa vida era su destino, que debería de ser su realidad y que todo sería posible cuando finalmente pudiera tener acceso al legado de su abuelo. Sus expectativas estaban respaldadas por el constante flujo de elogios que su abuelo le brindaba. La forma en que él sonreía al escucharla hablar de sus planes, de esas grandes metas que parecía tener en mente, alimentaba su confianza. «Eres inteligente, Natalia», solía decirle, «en ti veo el futuro de nuestra familia». Estas palabras se grababan en su mente y, con cada elogio, la idea del engañoso derecho a su herencia se solidificaba más y más. Para Natalia, era evidente que todo lo que su abuelo había construido podría y debería ser parte de su propia vida. Sin embargo, esta noción de derecho estaba intrínsecamente ligada a sus lazos familiares y a las expectativas que se habían formado entre ellos. Había escuchado rumores sobre las posesiones de su abuelo, desde propiedades en la playa hasta acciones en empresas florecientes. La avaricia de Natalia se alimentaba de tales historias, convirtiéndola en una mujer decidida a obtener no solo su parte, sino todo lo que pudiera, porque, en su mente, el dinero era sinónimo de felicidad.
La grandeza que ella vislumbraba era, a su parecer, un simple resultado de sus ambiciones. Pero, detrás de esta fachada de lujo y glamour, había complicaciones que su mente joven no había considerado. Natalia había aprendido sobre el mundo a través de la lente de la riqueza y el derroche, y eso había moldeado sus expectativas en la relación con su abuelo. Para ella, todo giraba en torno a lo que podría obtener. Sin embargo, las palabras de su madre también circulaban por su mente, una voz que le advertía sobre la fragilidad de esas relaciones. Natalia, decía su madre, el dinero va y viene, pero la familia es lo que perdura. Pero, aún así, la avaricia parecía eclipsar aquellas advertencias y Natalia se aventuraba por el camino que había trazado desde la niñez. Ella simplemente no podía triunfar, sin el legado que sentía que le pertenecía por derecho de nacimiento. La noticia de la muerte de su abuelo llegó a Natalia como un rayo en un día despejado, un golpe devastador que, a pesar de su tristeza, no pudo ahogar la chispa de codicia que ardía dentro de ella. En su mente, los pensamientos se agolpaban, como si planearan una revuelta. ¿Acaso eso significaba que su momento había llegado? La herencia que tanto había esperado estaba a solo un paso de distancia, aunque la sombra de la incertidumbre comenzaba a deslizarse sobre su entusiasmo. No podía dejar de pensar en lo mucho que había soñado con este día, imaginando cómo recibiría su parte, sin tener en cuenta que la ausencia de su abuelo también traía consigo una carga emocional que aún no comprendía del todo. Natalia se entera, por medio de un mensaje de texto, de que el abogado de su abuelo había convocado a la familia para discutir los detalles de la herencia. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar que, aunque el testamento debía ser leído, había rumores sobre condiciones específicas que el abuelo había querido imponer. Eso no puede ser, pensó. ¿Cómo podría haber alguna condición que impida que obtenga lo que me pertenece? Era como si, al final de su vida, su abuelo intentara jugarle una broma cruel, un último acto de control que, a su juicio, no tenía sentido. Mientras se preparaba para ese día crucial, su mente danzaba entre la angustia y la anticipación. La ropa que eligió era casi un disfraz, un traje de poder que debía infundirle la confianza que necesitaba. En su interior, la elocuencia y la persuasión eran armas que había perfeccionado a lo largo de los años. En las reuniones familiares, siempre sabía cómo hacerse escuchar, y lograba que la conversación girara a su favor. Pero ahora la herencia de su abuelo era algo más, era el gran premio que había estado esperando, y no permitiría que nada interfiriera en su camino. El día de la reunión, Natalia llegó anticipadamente, observando cómo los rostros de los otros familiares se llenaban de tristeza. Sin embargo, ella se sentía distante de esa tristeza, como si viviera en una burbuja donde lo único que importaba era su propia ambición. La sala del abogado estaba decorada con un aire de solemnidad, con libros antiguos y retratos familiares en las paredes, un recordatorio constante de la historia familiar, de lo que se había construido y de lo que estaba en juego. La inquietud crecía cuando el abogado comenzó a hablar, sus palabras flotaban en el aire como un eco distante. Natalia no hacía más que pensar en su futuro, en el cheque que esperaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, un sentimiento inquietante comenzaba a germinar. Las palabras del abogado se mezclaban con imágenes de condiciones y cláusulas extrañas. ¿Qué tipo de condiciones? Se preguntó Natalia, ¿por qué tendría que haber algo que interfiera con el legado que he esperado? La incapacidad de anticipar lo que vendría la atrapaba, azotando su mente con pensamientos contradictorios. En ese momento, un hilo de picazón se instaló en su pecho. Todo ello, tras la muerte de su abuelo, había sembrado en ella la desconfianza, la sensación de que las cosas tal vez no resultarían como ella había planeado. Sus esperanzas comenzaron a enfrentar el fantasma del miedo,
un miedo que se manifestaba en su mente como murmullos amenazantes. ¿Qué secretos guardaba su abuelo en su testamento? La pregunta resonó en su cabeza mientras giraba sobre sus propios pensamientos, tratando de encontrar respuestas ante la tormenta que se acercaba. La tensión en el pecho de Natalia se intensificó cuando, más tarde esa tarde, su teléfono vibró con un mensaje que provenía del abogado de su abuelo. El mensaje era breve, pero contundente. La lectura del testamento se llevará a cabo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Es imperativo que asistas. Natalia sintió que su corazón aceleraba, latía con fuerza, como si pudiera sentir el peso de su herencia ya acercándose. Esto es mi momento, pensó, mientras una sonrisa arrogante se apoderaba de su rostro. Era el instante que le había estado esperando, el momento de reclamar lo que creía que le pertenecía. A medida que los días avanzaban, su mente se llenaba de visiones de la nueva vida que tendría. Ya podía ver su nombre en grandes letras doradas en su propio despacho, un lugar donde podría llevar a cabo su imperio, un sueño que había acariciado desde la infancia. Dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, hizo eco en su cabeza como un mantra. Había decidido no solo prosperar con la herencia de su abuelo, sino también mostrar a todos que ella era la única digna de aquel legado. La noche anterior a la lectura del testamento, Natalia no pudo dormir. Su mente giraba en torno a posibilidades y planes, imaginando cómo se desharía de cualquier condición que pudiera obstaculizar sus sueños. La emoción de poseer, de finalmente tener en sus manos algo tangible, la mantenía despierta. ¿Qué podría complicar mi herencia?, se cuestionó, repitiendo sus pensamientos en un ciclo. Al final, creía que todo sería simple, solo tenía que presentar sus deseos con la misma determinación que había mostrado siempre. Fue entonces cuando empezó a hacer una lista mental de todas las cosas que quería comprar, un auto nuevo, unas vacaciones en el extranjero, tal vez hasta una casa de verano para tratar de impresionar a todos en la familia. Finalmente, el día llegó. Natalia vestía su mejor atuendo, un traje perfectamente ajustado que proyectaba poder y control. El espejo le devolvía la imagen de una mujer decidida, una mujer lista para reclamar lo que era suyo por derecho. Mientras se miraba, pensó que solamente unos pocos minutos la separaban de su futuro brillante, un futuro lleno de riquezas y oportunidades. Hoy es el día, se recordó a sí misma, mientras el pasillo del abogado empezaba a llenarse de murmullos y rostros familiares que, a diferencia de ella, parecían abrumados por la tristeza. Natalia llegó al despacho del abogado sin perder un segundo. El reloj marcaba las 10 de la mañana y, mientras cruzaba la puerta, su corazón latía con fuerza. Se había preparado para este momento toda su vida. Sus zapatos de tacón resonaban con firmeza en el piso, cada paso un recordatorio de su poder y determinación. Las paredes estaban decoradas con cuadros de antiguos antepasados de su familia, los ojos de esos retratos parecían seguirla, observando cada movimiento que hacía. Los tiempos han cambiado, murmuró para sí misma, optimista de que hoy le demostraría a todos que ella sería quien tomaría las riendas de su legado. Al entrar en la sala, Natalia notó a varios familiares, algunos aún secándose las lágrimas, mientras otros murmuraban entre ellos. La atmósfera era tensa, llena de emociones y expectativas. Pero para ella, eso no importaba. Fue directo hacia el centro de la sala, enderezando la espalda con confianza. Su mirada se posó en el abogado, un hombre de aspecto serio que se encontraba frente a una mesa repleta de documentos. «Soy Natalia», dijo, extendiendo su mano sin dudar, «he venido a reclamar lo que me pertenece». El abogado, un jurista experimentado con una mirada cínica, miró su mano antes de estrecharla. «He recibido tus expectativas», Natalia respondió con un tono sombrío.
Sin embargo, hay cuestiones que debemos discutir sobre el testamento de tu abuelo. Natalia sintió que una oleada de impaciencia la atravesaba. No había tiempo para charlas triviales ni para discusiones sobre sueños rotos. Escuche, comenzó a decir, elevando la voz. Mi abuelo desea que yo herede todo lo que ha construido. Estoy lista para asumir ese deber. No hay otra opción. Los murmullos de la familia aumentaron al escuchar su afirmación. Aparentemente, la confianza con la que hablaba resonaba de manera diferente en ellos. Algunos la miraban con admiración, mientras que otros parecían incómodos. El legado no es tan simple como un cheque que reclamar, le aclaró el abogado con calma, tratando de establecer un límite a su arrogancia. Tu abuelo impuso algunas condiciones específicas cuya seriedad no debes subestimar. Natalia apenas podía creer lo que escuchaba. Así que ahí estaba su abuelo, incluso en la muerte, imponiendo reglas en su camino. Yo solo quiero lo que es mío, lo que me pertenece, insistió, su voz elevándose. No me haga perder el tiempo, quiero las cláusulas y condiciones. Esta conversación tiene que ser breve, porque tengo cosas importantes que hacer. Su confianza no solo era evidente, era casi inquietante para quienes la rodeaban. La manera en que se mantuvo firme, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, hacía que pareciera que poseía más poder del que realmente tenía en ese momento. El abogado se limitó a mirarla, esperando la oportunidad para explicarle más. Natalia, ¿estás realmente dispuesta a escuchar lo que tu abuelo dejó en su testamento? Las condiciones son complicadas, y no están a tu favor. Con una mirada desafiadora y casi feroz, Natalia respondió, ¿a quién le importan los detalles complicados? Necesito el dinero, y eso es lo que quiero escuchar. Así que, por favor, hable ya de lo que necesito saber. La tensión en la sala iba en aumento, los murmullos se silenciaron, atrapados en la anticipación de lo que sucedería a continuación. Sus familiares la veían con mezcla de preocupación y asombro, incapaces de comprender cómo podía ser tan implacable frente a la situación. Finalmente, el abogado suspiró y giró su silla. De acuerdo, entonces, aquí están los documentos que describen las condiciones de la herencia, dijo, mientras extendía un rollo de papeles, claramente grueso, hacia Natalia. Debes estar lista para aceptar lo que se presenta en estas páginas. No se puede ignorar. Ella se acercó con rapidez, recogiendo los documentos con una mano, pero con los dedos temblorosos, cerrando el puño en torno a los papeles como si fueran su único pasaporte a su futuro. Nada de esto debería ser complicado. He sido la mejor nieta que se puede imaginar, y mi abuelo debe haberlo tenido en cuenta, exclamó con confianza y un tono altanero que resonaba en sus palabras. Había convencido a todos de que sus ambiciones eran la razón detrás de todo. Un silencio profundo se cernía sobre la sala, y, mientras examinaba los papeles en su mano, sintió la energía de su determinación avanzar, cubierta por la convicción de que finalmente obtendría su esperada herencia. Ya es hora de que este legado se transfiera a manos adecuadas, mis manos, murmuró, erguida en su lugar. Póngase las pilas y comencemos con esto, sentenció, como si el tema ya no tuviera cabida para más discusión. El abogado acomodó sus gafas sobre la nariz y, tras una pausa que se sentía eterna, comenzó a leer en voz alta. Las condiciones de la herencia son las siguientes. Natalia sintió que el bullicio de su propia ambición se ahogaba en el sonido de su voz, que parecía reverberar a su alrededor. Tu abuelo dejó una cláusula muy clara, no recibirás ninguna parte de su fortuna, a menos que compruebes que puedes gestionar un negocio propio, un emprendimiento que, al menos, dure un año. La sorpresa la golpeó como un rayo y una ola de incredulidad inundó su ser. ¿Qué? Eso es absurdo, exclamó,
levantando la voz más de lo que hubiera deseado. Estaba convencida de que había cometido un error. El abogado continuó, imperturbable. Además, tendrás que obtener un certificado de buena conducta de un notario, que confirme que no solo has administrado eficazmente el negocio, sino que también has actuado con integridad en todos tus tratos. Natalia tragó saliva, realizando un esfuerzo por asimilar lo que escuchaba. Su mente giraba como un tornado, intentando procesar la avalanche de información que derribaba su castillo de sueños. Esto no puede ser real. Quiere decir que tengo que demostrar algo que nunca he tenido que hacer en toda mi vida, murmuró para sí misma. El sudor comenzaba a aparecer en su frente mientras su corazón perdía el compás en su pecho. Y por último, continuó el abogado, deberás presentar informes mensuales sobre tus finanzas y los progresos de tu negocio. Si no cumples con alguna de estas condiciones, la herencia será transferida a una organización benéfica elegida por tu abuelo. Un silencio lleno de horror recorrió la sala. Los murmullos de los familiares se convirtieron en un murmullante ruido de incredulidad, mientras algunos intercambiaban miradas compasivas, como si ya vislumbraran su fracaso. Natalia sintió que la vida se le escapaba de las manos. «Esto es inaceptable», gritó, su voz tan firme que temía que el vidrio a su alrededor pudiera romperse. «Mi abuelo no podía haber querido esto, debe de haber un error en sus intenciones». «Su intención estaba muy claro», replicó el abogado, «y si desea impugnarlo, debe hacerlo en tribunal, lo que podría resultar en más problemas legales». La lógica de sus palabras comenzaba a calar en ella, y la idea de enfrentarse al sistema judicial le generaba un escalofrío que recorría su columna. «Espera, no puedo. Ni siquiera sé cómo manejar un negocio», se dijo Natalia, sintiendo el desespero en sus venas. «Esto es imposible». Su mente, que antes estaba llena de planes de grandeza y riqueza, ahora se llenaba de nubes negras de frustración e inseguridad. «Esto es solo una broma, una mala jugada de mi abuelo», pensó, tratando de buscar lógica en un mar de confusión. La presión de quienes la rodeaban la oprimía, como si todos estuvieran expectantes de su reacción, como si esperaran que ella se desplomara ante la dura verdad. «Nadie puede quitarme mi herencia, nadie se atrevería a hacer eso», se repitió en un intento de calmar su creciente ansiedad. Sin embargo, cada palabra del abogado era un recordatorio impactante de que no solo se trataba de dinero, sino de su propia capacidad para ser alguien digno de llevar el apellido que una vez pensó que la encumbraría al estrellato. El abogado, notando su lucha interna, prosiguió con una voz más suave pero firme. «Entiendo que esto es difícil de aceptar, Natalia, pero estas son las condiciones que tendrás que enfrentar». Mientras hablaba, el ecosistema familiar parecía organizarse en una red de sutiles susurros, dejando claro que muchos habían escuchado de la naturaleza implacable que había infundido su abuelo en su legado. Algunos miembros de la familia empezaron a murmurar entre ellos, compasivos, e incluso se atrevieron a ofrecer palabras de apoyo, mientras Natalia se sentía cada vez más aislada en un rincón de horror complacido. La idea de que la fortuna, ese símbolo de éxito que había adorado toda su vida, ahora dependía de su propia capacidad para emprender algo completamente ajeno a su forma de vida era difícil de tolerar. Las palabras del abogado resonaban, adentrándose en sus oídos. «La vida que imaginas no puede ser un simple hecho, está construida sobre las decisiones que tomas en este instante». En ese momento, la sala se llenó de un profundo silencio, y el eco de su propia codicia se convirtió en un recordatorio de que su camino hacia la herencia requeriría algo más que ambición, necesitaría esfuerzo, dedicación y quizás algo de humildad. La insignia de su familia ahora era más un peso que un estandarte de orgullo. La realidad de las condiciones del testamento se cernía sobre Natalia como una sombra espesa,
Su mente se rebelaba ante la expectativa de lo que se le exigía. ¿Un negocio propio? Pero eso es absurdo, gritó, dejando escapar su frustración sin poder contenerse. La idea de tener que crear algo desde cero, de gestionar un emprendimiento con el cual nunca había estado en contacto, la hacía angustiarse. ¿Qué sabe mi abuelo de lo que necesito? Solo necesitaba el dinero, repetía en su mente, tratando de convencerse de que había cometido algún error y que todo lo que estaba oyendo no era más que una cruel broma. El abogado siguió hablando con un tono sereno, como si le narrara a un niño un cuento sobre el dolor de los sueños rotos. Tienes que demostrar que realmente puedes manejar un negocio, y eso significa trabajar duro, muy duro, enfatizó, cada palabra calando en su cerebro como gotas de agua en arenas movedizas. La idea de que su futuro ahora dependiera de su habilidad para administrar una empresa era aterradora. No tengo experiencia, no puedo hacer esto, susurró para sí misma, mientras el sudor comenzaba a formar una capa en su frente. La incredulidad se transformó en indignación cuando comenzó a percibir que la meta que antes parecía al alcance de su mano, ahora se tornaba en un muro impenetrable. Esto no es lo que esperaba. Esto no debería estar pasando, exclamó, mientras su voz vibraba con un tono de desesperación. Siempre he estado ahí para mi abuelo, y esto es todo lo que recibo en compensación, cuestionó, su mirada desafiando no solo al abogado, sino a la sala entera. Frustración y miedo luchaban dentro de ella, y no podía evitar que su mente viajara a esos activados recuerdos de cómo había soñado con recibir un cheque de gran magnitud, no una serie de requisitos que ahora parecían burlarse de ella. Las condiciones son estrictas y concretas, Natalia, continuó el abogado. El objetivo detrás de ello es que aprendas a valorar el legado que se te ha entregado, y que realmente lo merezcas. Esas palabras retumbaron en sus oídos como gritos de advertencia. ¿Merezco? No necesito aprender nada. Siempre fui la mejor, la favorita, la que todos elogiaban. ¿Qué merece más que eso?, se preguntó a sí misma, mientras la sensación de que su mundo ideal se desmoronaba a su alrededor se hacía cada vez más palpable. Las lágrimas amenazaban con asomarse a sus ojos, pero se las tragó, optando por mantener las apariencias, incluso en aquella tempestad de emociones. Cada requisito se sentía como un ladrillo en su pecho. Un informe mensual sobre mis finanzas, ¿cómo se supone que voy a presentar eso? Nunca he tenido que preocuparme por esas cosas, protestó con una rabia creciente. Se sentía atrapada, como si de repente el propio aire del que había confiado estuviera siendo retirado, una atmósfera pesada que no hacía más que aplastarla contra el suelo. Esto es, simplemente inaceptable, se dijo, intentando morderse la lengua para no estallar en cólera. Cada palabra que dejaba escapar se sentía como un eco de su propia incapacidad para aceptar la dura verdad. ¿Por qué no puedo simplemente reclamar lo que es mío? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado?, gritó internamente, luchando por calmarse mientras el mundo a su alrededor giraba, llevándola a un abismo oscuro de dudas. Finalmente, el abogado, reconociendo su agitación, le ofreció un respiro. Natalia, estas condiciones son un desafío, pero también son una oportunidad. Oportunidad para demostrar tu valía. Su mirada parecía sugerir que, a pesar de su frustración, había una lección oculta en todo eso, algo que cambiaría su vida de una manera que nunca había imaginado. Pero para ella, en ese instante, aquellas palabras resonaban con indiferencia. La idea de tener que enfrentarse a lo desconocido y a la realidad del trabajo duro la llenaba de impotencia. No puede ser que yo, Natalia, tenga que hacer esto por mí misma, pensó, mientras su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir disparado de su pecho. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron sobre el abogado,
Supo que lo que estaba frente a ella no era solo un obstáculo, sino la prueba definitiva de que la codicia había comenzado a costarle más de lo que jamás imaginó. Su lucha estaba apenas comenzando. Natalia, aún aturdida por las sorpresivas condiciones de su herencia, sintió que una ira ardiente comenzaba a brotar de su interior. Esto no puede ser el final, pensó con determinación. Se negaba a permitir que las palabras del abogado definieran su futuro. Así que, tras salir de la oficina, su mente comenzó a trabajar frenéticamente, planeando cómo podría sortear esos obstáculos. Primero, se dirigió a un café local donde siempre se discutían ideas de negocios. Allí, escuchó atentamente las conversaciones de emprendedores, prestando especial atención a sus historias de fatiana e inspiración y cómo habían logrado establecerse desde cero. Natalia, aún con esa sensación de poder, se convenció de que la clave estaba en enredar las expectativas de todos a su alrededor. Solo necesito conectar con alguien que me ayude a triunfar, pensó para sí misma. Puede que no tenga experiencia, pero soy extraordinariamente buena para persuadir y motivar a otros. Sus pensamientos giraban en torno a cómo usar su encanto y habilidades de argumento para atraer a socios que pudieran implantar en su nuevo sueño profesional. Decidió comenzar a buscar contactos en su red social, amigos de amigos que conocieran el mundo de los negocios y pudieran considerarla en sus planes. Todo lo que necesito es que alguien crea en mí, se repetía Natalia, fortaleciendo su convicción. Al día siguiente, organizó un encuentro con algunos conocidos que eran propietarios de negocios. Con una sonrisa de confianza en su rostro, les habló acerca de su ilusión de emprender, insinuando que estaba buscando asociados en un nuevo proyecto. Siempre he sido la mejor en lo que hago, manipuló, mientras les ofrecía ideas vagas pero llamativas sobre una futura empresa. Natalia era consciente de que no tenía conocimiento real, pero su capacidad para seducir y captar la atención de los demás la había llevado lejos en la vida. Mientras hablaba, su mente se llenaba de ideas sobre qué tipo de negocio podría registrar. Quizás un café con un enfoque innovador, reflexionó. O tal vez una tienda online que venda productos exclusivos, sí, eso podría funcionar. Ya estaba elaborando planes que la harían ver como una futura líder en el sector. Sin embargo, dentro de ella crecía una sensación de pánico. Pero, ¿cómo voy a gestionar algo sin experiencia?, se cuestionaba, atrapada entre la audacia y la inseguridad. No obstante, su ambición era más fuerte que su incertidumbre, y decidió que sería mejor actuar rápido. Para hacerse ver como una empresaria legítima, comenzó a investigar sobre la creación y administración de negocios. Se sentó en su computadora, navegando por tutoriales y guías, tomando notas, a veces repitiendo palabras para asegurarse de no olvidarlas. Esto es un juego, solo tengo que jugar bien, pensó, imaginando cómo pronto estaría tomando decisiones en su propia empresa. Empezó a hacer listas de posibles proveedores, locales para su negocio y, lo más importante, el capital inicial que podría necesitar. Cada pequeño paso la llenaba de nuevas esperanzas, llevándola a convencerse de que, con suficiente esfuerzo y dedicación, podría eludir las condiciones impuestas por su abuelo. Su determinación la llevó a agentes inmobiliarios, buscando el lugar perfecto donde instalar su futuro. Dará igual si es pequeño. Con el tiempo, crecerá, se decía mientras recorría las propiedades, visualizando a su familia a su alrededor en discusiones animadas sobre el éxito del proyecto. Natalia estaba lista para transformar su situación, convencida de que podía, en un acto de rebeldía y ambición, demostrarle a su abuelo que no solo podía heredar, sino también merecerlo a través de su legado propio. Los días pasaban y Natalia se sumergía en la locura de establecer su negocio, pero había personajes clave en su vida que influían en su camino, ya sea como aliados o como obstáculos.
Uno de los primeros en aparecer en esta historia fue su primo, Andrés. Desde que eran niños, él había sido un competidor constante, siempre acechando la atención de sus abuelos y medianoche en la mesa familiar. Natalia, ¿en serio piensas que podrás manejar un negocio? El tío Julián me dijo que estás más interesada en el lujo que en el sudor, soltó una vez, sin rodeos, cuando se encontraron en una reunión familiar. Su arrogancia irritaba a Natalia. Solo porque nunca has tenido éxito en tus propios emprendimientos no significa que yo no pueda, le lanzó, dispuesta a demostrar quién era la que podía triunfar. Sin embargo, la duda que ella misma alimentaba la hacía sentir insegura, especialmente al notar la mirada crítica de él durante las discusiones familiares. No obstante, no todo estaba perdido. Su tía Claudia, hermana de su madre y una mujer con una sólida experiencia en negocios, estaba dispuesta a dar su apoyo. Cuando Natalia se aproximó a ella en la cocina un día, la encontró concentrada en preparar café. «Tía, necesito tu ayuda. Estoy tratando de establecer un negocio, pero estas calladas condiciones del testamento son más duras de lo que esperaba», confesó Natalia, su voz denotando la desesperación que la atravesaba. Claudia la miró con una mezcla de preocupación y compasión y decidió involucrarse. «Primero, debes centrarte en tus habilidades. No puedes olvidar que tienes una gran capacidad para comunicarte y conectar con la gente. Esa es una ventaja muy poderosa en los negocios», le aconsejó mientras le servía una taza caliente. Natalia absorbía cada palabra, sintiendo que su tía podía ser la clave que necesitaba para abrir puertas. Juntas, comenzaron a trazar un plan. Claudia se ofreció a ayudarla a crear un plan de negocio sólido, y a menudo compartía historias sobre sus propias luchas y triunfos en el competitivo mundo empresarial. Con el apoyo de Claudia, Natalia se sintió más empoderada, como si su ambición adquiriera un nuevo rumbo. Sin embargo, la sombra de Andrés siempre estaba al acecho. Tan pronto como se enteró de que Claudia estaba ayudando a su prima, no tardó en visitar a otros miembros de la familia. Natalia nunca podrá con esto. Lo que realmente necesita es orientación y no debería estar a cargo de un negocio sin saber manejarlo, murmuró, tratando de sembrar la duda en quienes lo rodeaban. Las palabras de Andrés, cargadas de malicia, comenzaron a circular entre los familiares, haciendo que algunos, que una vez apoyaron a Natalia, dudaran de su capacidad. Mientras tanto, Natalia se dio cuenta de que no podía permitirse ser doblegada por el resentimiento de su primo. Se enfocó en lo que en realidad importaba, su propio crecimiento y la posibilidad de superar las expectativas. Con el apoyo de Claudia, se embarcó en una serie de talleres sobre gestión empresarial, mientras desarrollaba la idea de su café. Decidió que su enfoque sería crear un espacio no solo atractivo sino inclusivo, donde la comunidad local podría sentirse valorada. Los días de trabajo intenso comenzaron a dar frutos. Al conocer a otros emprendedores y asistir a encuentros de networking, Natalia fortalecía su confianza. De pronto, el merecido reconocimiento que siempre había buscado estaba comenzando a materializarse. Pero las habladurías sobre sus fallos continuaban, alimentadas generosamente por Andrés, quien se deleitaba al ver cualquier tropiezo de su prima. «Tómalo como un juego, Andrés», decía a gusto. «Voy a demostrar que puedes lograrlo si realmente te esfuerzas». Sin embargo, esos juegos de palabras calculados amenazaban con convertirse en una realidad, y Natalia no podía ignorar cómo estaba moldeando la percepción de sus seres queridos. A todo esto, surgió un nuevo personaje en la historia, el abogado Joaquín, conocido por su reputación de resolver problemas legales. Joaquín había sido amigo cercano de su abuelo, lo que lo convirtió en un clásico doble filo en la historia de Natalia. Su perspectiva sobre la herencia era pragmática, y cada vez que se encontraban,
Natalia sentía que sus sueños se enfrentaban a la dura realidad. Natalia, solo quiero que comprendas que el mundo de los negocios es implacable. No solo se trata de estrategias, también requiere destreza y conocimiento de mercado, le decía cada vez que se reunían. Sus palabras eran un recordatorio de la decisión que había tomado. Era un hombre al que se podía confiar su destino, pero sus advertencias eran como taladros perforando las dudas en su mente. El apoyo de Claudia y su capacidad para levantarse ante la adversidad le permitieron a Natalia luchar contra las limitaciones que Andrés y otros familiares estaban intentando imponerle. Ella comenzó a ver todo lo que la rodeaba como potenciadores o detractores de sus ambiciones. Con la ayuda de Joaquín, pudo informarse mejor sobre la estructura legal que necesitaba establecer para su negocio. Con cada paso, sus eslabones de confianza se iban reforzando, convirtiéndose en una cadena que se vitalizaba con cada logro. Entre estos personajes, Natalia se dio cuenta de que estaba en un tornado de emociones, todos empujándola en diferentes direcciones. Pero algo dentro de ella era más fuerte que la incertidumbre que la rodeaba. Con el plan en marcha, la comunicación abierta y el deseo de demostrar su valía, Natalia había decidido que, a pesar de las voces a su alrededor, la historia de su vida no sería dictada por lo que el resto pensara, sino por lo que la pasión en su interior la llevara a conseguir. Sus compañeros de viaje la impulsaban de manera extraordinaria, bien que cada uno tenía su propia interpretación de cómo debía navegar el océano agitado de la herencia de su abuelo. Y así, con la ambición siempre al alza, se adentró en un camino que la llevaría hacia lo inesperado. A medida que Natalia comenzaba a navegar en el mundo de los negocios, los lazos familiares se volvían aún más tensos. Andrés, decidido a ver su fracaso, no perdió oportunidad alguna para despreciarla ante el resto de la familia. Natalia no puede manejar un negocio, lo único que quiere es el dinero, susurraba en reuniones familiares. Esas palabras atravesaban el aire como dardos, y aunque Natalia intentaba ignorarlas, le dolían. En sus momentos más oscuros, cuando los nervios se apoderaban de ella, la voz de su primo resonaba en su mente. Por otro lado, su tía Claudia empezaba a observar la dinámica familiar con preocupación. Tienes que demostrarle a Andrés que te equivocas, que no eres solo una heredera, sino una empresaria capaz, le decía, mientras preparaban juntas presentaciones para inversores potenciales. A medida que Natalia se sentía más empoderada, Claudia le proporcionaba estrategias sobre cómo fortalecer su posición dentro de la familia, animándola a no dejar que la negatividad de Andrés la afectara. El primo, en su afán por menospreciarla, comenzó a notar que su propio éxito no alcanzaba las expectativas que la familia había puesto en él. Esto intensificó su deseo de sabotear a Natalia. En una conversación casual con otros miembros, insinuó que su prima solo estaba buscando atraer atención y recursos, sin ningún interés genuino. Sin embargo, lo que Andrés no contaba era que, a pesar de sus esfuerzos, algunos familiares empezaron a ver el lado tenaz de Natalia. Más que una simple heredera codiciosa, ahora se veían en ella las chispas de una emprendedora decidida. A través de su trabajo duro y la influencia positiva de su tía, comenzaba a ganar el respeto que deseaba fervientemente. Esa lucha interna se convertía en parte de una narrativa más amplia dentro de la familia, empujando a Natalia a demostrar que el legado de su abuelo no se trataba solo de riqueza, sino de valor y perseverancia. Mientras tanto, los murmullos del escepticismo continuaban resonando en la sala, pero la determinación de Natalia comenzaba a haber eco en corazones conocedores de su verdadero potencial. La tensión en la sala aumentó mientras el abogado Joaquín proseguía leyendo las condiciones del testamento, cada palabra un golpe que resonaba en la mente de Natalia como si fuera un tambor que marcaba el ritmo de un destino indeseado. Además de las condiciones de la herencia,
hay otros aspectos que tu abuelo dejó especificados estrictamente en su testamento. En ese instante, Natalia sintió que su corazón latía con dificultad, en una mezcla de ansiedad y deseo de escapar. ¿Qué más podía ser peor?, se preguntaba, incapaz de prepararse para lo que vendría. Joaquín continuó, mientras los murmullos de sus familiares se acallaban lentamente. Si no logras cumplir con los requisitos dentro del plazo de 1 año, además de perder la herencia, también deberás enfrentar la realidad de que tu abuelo donará todos sus bienes a organizaciones benéficas que se centran en ayudar a aquellos que realmente poseen una meta en la vida. El peso de sus palabras se sentía como si una losa monumental se dejara caer sobre sus hombros. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó Natalia, una sensación de injusticia hirviendo en su interior. El miedo a perder no solo la herencia, sino también la reputación que había intentando construir, comenzó a consumirla. Mi abuelo nunca quiso esto para mí, se repetía, pero la realidad era que esas condiciones parecían un desafío directo a su ego. De repente, la imagen de su abuelo, un hombre que había trabajado arduamente, apareció en su mente y comenzó a confundirla. Para él, la herencia no solo representaba bienes, sino la oportunidad de enseñar lecciones valiosas sobre el trabajo duro y la perseverancia. Natalia ya no era solo una nieta anhelante, sino alguien que había cruzado la línea entre sus sueños y la cruda realidad. La conversación se tornó más intensa, sus familiares comenzaron a murmurar, algunos claramente escépticos, aunque otros mostraban una leve preocupación por ella. Todo parecía girar a su alrededor, y la mirada de Andrés nunca la había sentido tan penetrante como en aquel momento. Esto es una locura, pensó, aunque sabía que su cólera provenía no solo del pánico, sino también de la posibilidad real de que había subestimado el valor del legado que su abuelo había dejado. Las palabras del abogado llevaron a cuestionamientos internos que la desgarraban. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué significaba realmente todo esto para su vida?, se preguntó, sintiéndose atrapada en un camino de incertidumbre y fracaso que jamás había imaginado. Si no puedes cumplir con estas expectativas, te quedarás sin nada, la advertencia del abogado resonaba en su mente. Su ambición, que antes se veía como algo poderoso, ahora parecía un ancla pesada que la hundía en la desesperación. La realidad de que su deseo de heredar había desdibujado su vista y opacado su razón se hacía evidente. Natalia se encontró en el centro de un torbellino donde su codicia había sido la chispa que encendía un fuego que ahora podría consumirla. Mientras los murmullos se convertían en un murmullo constante, sentía que la multitud la observaba, evaluando su cada movimiento y cada palabra deslizándose fuera de su boca. La lucha interna entre lo que había esperado y lo que realmente se le había presentado parecía estar llegando a su clímax. ¿Sería capaz de demostrar que su ambición era más que solo deseo, o se convertiría en el fracaso que su primo había presagiado? La presión en su pecho creció, un recordatorio constante de que tal vez su camino hacia la riqueza no era tan simple como una firma en un testamento. ¿Qué haría ahora? Natalia, atrapada en el remolino de emociones y expectativas, se sentó sola en su habitación, el eco de las duras condiciones del testamento retumbando en su mente. A medida que el polvo de la reunión se asentaba, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el legado de su abuelo. Aquello que había visto como su derecho, una suerte de recompensa sin esfuerzo, ahora se convertía en una lección de vida más profunda. En el transcurso de días, la ira y la frustración comenzaron a ceder ante un reconocimiento silencioso. El peso de las expectativas se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Reflexionó sobre las palabras de su abuelo, que siempre había enfatizado la importancia del trabajo duro y la dedicación. Aunque había desatendido esas lecciones, ahora le parecían críticas para su futuro. Natalia entendió que su camino no se trataba solo de dinero o de la herencia,
sino de forjar un legado propio. Con cada condición que su abuelo le había impuesto, se daba cuenta de que había una sabiduría que desafiaba su perspectiva. Las personas, sus dones, y la conexión genuina con su familia eran la esencia de un legado duradero. Decidió que, en lugar de ver su situación como una maldición, podría convertirla en una bendición. Aceptar el desafío era el primer paso hacia algo más grande que simplemente recibir una fortuna. Quería demostrar no solo a su abuelo, sino también a sí misma, que podía ser independiente y viable en el mundo empresarial. Así que se levantó, sacudió la tristeza de sus hombros y se armó de determinación. Comenzó a trabajar en su café, aplicando todo lo que había aprendido en sus talleres. No buscó la aprobación de los demás, sino que se enfocó en lo que realmente le apasionaba. Siguió formando conexiones, creando un espacio que no solo llenara un vacío económico, sino que también fomentara la inclusión y la comunidad. Fue un proceso que, a medida que avanzaba, la enseñó a valorar la dedicación y el esfuerzo que implicaba construir algo desde cero. Al final, Natalia comprendió que el verdadero legado que anhelaba no era el cheque que había imaginado, sino la capacidad de convertirse en la dueña de su propio destino. Y lo más significativo, la combinación de orgullo y humildad que aprendería en el camino, recordándole que el valor de las cosas va más allá de lo material. Su viaje, aunque lleno de obstáculos, se transformaría en una historia de resiliencia, mostrando que las condiciones pueden ser oportunidades disfrazadas para aquellos que están dispuestos a aprender de sus errores y luchar por lo que realmente importa. Al final de esta historia, hemos sido testigos del viaje de Natalia, una mujer que, atrapada en su codicia, se vio forzada a enfrentar la dura realidad de las condiciones dejadas por su abuelo. Aunque comenzó con la ambición de simplemente heredar, aprendió que el verdadero legado se forja a través del esfuerzo y el aprendizaje. Su historia no solo revela la lucha por obtener riquezas, sino también una transformación más profunda, una lección de vida que la llevó hacia un nuevo propósito. La lucha interior de Natalia nos recuerda que, muchas veces, lo que creemos que nos pertenece no es más que un espejismo. Es el trabajo duro y la dedicación lo que realmente produce resultados. Así que, si te ha gustado esta historia, y deseas más relatos que te inspiren, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto, porque cada me gusta es un paso hacia la positividad en tu vida. Permítenos llevarte a lugares inesperados a través de nuestras narraciones, donde la codicia y la ambición encuentran un camino a la redención. No te pierdas nuestras próximas historias, que sin duda estarán llenas de lecciones y sorpresas que resonarán en lo más profundo de tu alma. Recuerda, cada vez que interactúas con nuestro contenido, nos ayudas a crear un espacio donde las historias tienen un impacto real. Así que, si deseas ver más, suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje.